Les decíamos, vamos a seguir hablando del tema del tarifazo. ¿Por qué? Porque ha dejado muchas preguntas este fallo de la Cámara Federal de Córdoba que da por tierra, por lo menos frena provisoriamente hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tarifazo aplicado en toda la provincia de Córdoba. Se han conocido hoy también los fallos de Jujuy, por ejemplo, donde también se ha frenado este aumento brutal de la tarifa de gas. Y por ello vamos a hablar con el abogado Horacio Viqueira, quien encabezó muchos de los amparos que se han presentado en la justicia cordobesa. Horacio, muchas gracias por estar en 24 Córdoba. Gracias a ustedes. Te voy a invitar a ver un minutito de lo que nos decía ayer el camarista federal Luis Rueda. Él hablaba y trataba de explicar didácticamente cómo se aplica esto, para quiénes rige, para quiénes no, qué alcance tiene esta sentencia. Vamos a ver lo que nos decía Rueda y hablamos con el abogado. Diferenciación básica entre los que pagaron y los que todavía no han pagado. Los que todavía no han pagado tienen los 3 meses que ya se conocen y pueden pedir la refacturación de su servicio. Los que pagaron o esperan el resultado del fallo de fondo, digamos, que va a surgir del juzgado del doctor Ricardo Busto Fierro, o bien harán algún reclamo administrativo, alguna cuestión, que se torna muy dificultosa por el tema que las 3 etapas que tiene, por ejemplo, Ecogas, la que afecta a nuestro fallo es la distribución, ¿no es cierto? Y tienen que reformular todo, pero eso, en fin, es una cuestión. No obliga a la empresa a devolver el dinero. Está diciendo que desde acá, por 3 meses, no se puede cortar el suministro, se tiene que refacturar las facturas que ya están circulando, ¿no es cierto? Y se ordena además que se publique en la página de ellos lo que nosotros hemos resuelto. Y le sumo a esto que hoy se conoció la resolución de Ecogas, que dice se van a refacturar las boletas no pagadas. ¿Qué podemos explicarle a aquellos que están viendo? Bueno, están esperando la factura todavía, los que ya pagaron. ¿Cómo se lo explicamos? Bueno, en principio hay un punto totalmente claro, que es quienes no hayan pagado tienen que esperar la refacturación. No hace falta, digamos, que se reclame en principio, salvo que haya un incumplimiento, que pasen, no sé, 10 días y no venga la nueva factura. Esto lo tiene que hacer automáticamente, Ecogas. La empresa lo tiene que hacer, es aparte de lo que ha anunciado, es decir, lo que no esté pagado tienen que refacturarlo con el precio anterior al tarifazo. Esto está claro. Lo que me genera lo que dijo el doctor Rueda es la situación que se encuentran aquellas personas que han pagado. Desde nuestro punto de vista, las personas que han pagado tienen derecho también a pedir la refacturación de ese servicio y, en todo caso, lo pagado de más, que seguramente van a aparecer, digamos, como resultado va a tener que habrían pagado de más, debería ser imputado al futuros facturaciones. Esto es lo que nosotros interpretamos del fallo. La empresa ha dicho a los que ya pagaron que esperen, que queden en stand-by porque hay que esperar el fallo definitivo de la Corte. Ustedes le recomiendan, por lo menos ustedes quienes han encabezado el amparo, les recomiendan que pidan la refacturación. Exactamente. Para mí inclusive la resolución es clara. Deben refacturar los servicios. El servicio, digamos, donde se ha aplicado una resolución que la Cámara Federal de Córdoba ha considerado, por lo menos hasta ahora, que es cuestionable, o sea que hay indicios de que es ilegal y ha suspendido su vigencia, daría derecho a quienes han pagado en el marco de esa resolución a pedir, si no la devolución del dinero, por lo menos que lo pagado en más sea tomado cuenta de futuras facturaciones. Si no, habría una desigualdad entre la ley. El que pagó no tiene derecho a reclamar. Habría 2 derechos distintos entre el que ha pagado y el que no lo ha hecho, ¿no es cierto? O sea que para nosotros la situación es absolutamente igual en ambos casos. Es decir, y además tiene tanto para tener derecho un control, uno como otro. Horacio, ¿no? Digo, para tener un control de cuánto sería el monto que Si uno no pagó va a haber, de más. exactamente, claro. Digo, porque digamos, son tarifas totalmente diferentes las que regían. ¿Qué se puede esperar de acá a futuro? Porque bueno, ya más o menos ha quedado claro, digamos, y con la resolución de la empresa de hoy, vos le recomendás que pidan la refacturación, pero de aquí hay 3 meses, se abre un compás de espera. ¿Cómo pensás que puede interpretarlo la Corte? En principio, para explicarlo, para terminar con el tema de cómo la refacturación, en realidad, tiene efecto retroactivo, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una factura hoy, seguramente es por el consumo de marzo y abril, o de abril y mayo. No todas las lecturas son iguales, aún en la propia ciudad de Córdoba. Tienen distintos periodos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hay mucha gente que seguramente todavía tiene la factura impaga del periodo marzo-abril.
la parte de abril debería ser refacturada. Si comprendió, por ejemplo, la factura que no está pagada abril y mayo, debería ser esos 2 meses refacturado. Y a futuro, en los próximos 3 meses, por las nuevas facturaciones, exactamente igual. Eso en cuanto al punto sí. de la facturación. Sí. Le preguntaba ayer al encargado, al presidente de la Federación de Estacioneros de GNC, por ejemplo. Ellos, les ha dicho la Cámara, tienen que plegarse al amparo, no quedan comprendidos dentro de esto. ¿Por qué no queda comprendido el GNC para los automóviles? Más allá de que Desde este es mi un fallo punto de la Cámara vista, Federal. ahí no, hay un tema de interpretación. El fallo suspende la vigencia, no la declara ilegal, pero por lo menos la suspende a la vigencia de una serie de resoluciones, los números no vienen al caso, tanto del ministro como del Energas. Y esas resoluciones son comunes, o sea, es la misma resolución la que tiene el marco tarifario para usuarios domiciliarios, para usuarios comerciales de pequeños comercios, pequeñas industrias y otros usuarios como, por ejemplo, los de GNC. Están en la misma resolución que la Cámara Federal de Córdoba ha suspendido en su vigencia. Ahora, el tema es que en el tratamiento específico del tema de GNC no es exactamente igual que la del digamos, usuario residencial o comercial. Es decir, hay diferencias. En un caso, Ecogas compra, actúa digamos, como quien factura el gas vendido, lo que se llama técnicamente en boca de pozo. Es un tratamiento distinto, ¿no es cierto? Pero la resolución es la misma. Por eso no ingresan tampoco las grandes industrias, porque tienen convenios diferentes. Las grandes industrias efectivamente compran en boca de pozo. Acá se daría la circunstancia de que es una compra en boca de pozo, pero que es facturada por Ecogas. ¿Me entendés? Claro. Están dentro de la misma resolución que ha sido suspendida en sus efectos que los usuarios residenciales y los comerciales. Estamos en este momento en consulta con los usuarios, que son básicamente remiseros y taximetristas. Somos mucha gente es usuaria del sistema de gas de GNC, pero los más afectados, digamos, son los que trabajan con ese recurso, ¿no es cierto? Seguramente pasada la feria vamos a hacer algún planteo relacionado específicamente a ese sector. Estaban hablando los remiseros y los taxistas de presentar Claro, algo. exactamente, sí. En estas horas hemos recibido consultas. Más allá de que los estacioneros no quieren, esto puede también meter Los estacioneros lo podrían reclamar, porque para ellos también es un problema, porque les han caído las ventas. Yo cuando he escuchado las quejas, son las quejas desde el estacionero que vende menos, porque ha sido tan importante el aumento, y además las facturas que le han llegado han sido brutales. Bueno, yo los he escuchado, han pasado... Pero Pablo Bornoroni nos dijo ayer que tienen cifradas las expectativas en la reunión que tienen la semana que viene con el titular de Enargas. Dice, ellos van a ir a eso, no van a... Por lo menos es lo que dijo desde la Federación de Estacioneros de Córdoba. No se van a sumar al amparo porque dicen es algo provisorio, quieren esperar el fallo definitivo. Dicen que en su caso estarían hablando de montos muy grandes en caso de no pagarlo o refacturarlo. Entonces claro, no quieren ellos arriesgar. tienen, digamos, por supuesto, es muy distinta la situación del empresario que tiene una estación de servicio, que tiene todo el derecho, por supuesto, a defender sus derechos, al taximetrista que ve caer brutalmente la rentabilidad de su negocio, el remisero, ¿no es cierto? Que digamos, cuando se multiplica por el 100%, más del 100% en muy poco tiempo y no lo puede transferir a la tarifa, además en el marco de una situación de recesión y de caída de ingresos, el golpe que se está dando de ese sector es brutal. Entonces, acá nosotros hemos sido consultados no por los estacioneros, sino por quienes son en definitiva los que pagan la tarifa, que son los remiseros y taximetristas. Pero bueno, ese es un punto particular dentro de todo este escenario de los usuarios, ¿no es cierto? Más allá de las interpretaciones y de los vaivenes judiciales, venimos hablando mucho de, fallo de la Cámara, amparos y demás. Pero detrás de esto hay decisiones políticas. Hay decisión política del gobierno nacional de comprar a unos o a otros, pagar un gas más caro. Y otra decisión política que me interesa, por lo menos saber su interpretación, porque también se viene hablando mucho de este 10%, por ejemplo, la tasa municipal que se cobra en la factura de gas. Ese ítem que ahora pasó a ser significativo y que desde la municipalidad, por ejemplo, no criticaron el tarifazo, pero dijeron que lo van a sacar. ¿Cómo interpreta eso? Las decisiones políticas detrás de eso. Aquí el problema de fondo es que el tarifazo es absolutamente un saqueo
a los usuarios en sus distintos niveles y en definitiva al conjunto del pueblo argentino, porque digamos, también acá estos aumentos van sobre los precios de las empresas chicas y también de las grandes, que van a transferir todo esto a los precios de las mercaderías, en beneficio de un grupo muy pequeño de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que son las proveedoras de gas. El tema central es que Aranguren aumentó el 150% el precio de gas en la Argentina, siendo que se estaba pagando un precio adecuado a lo que es el precio internacional. Es decir, se estaba pagando $2 por el millón de BTU y se ha pasado a pagar, esto en montos aproximados, $5 el millón de BTU, que es una unidad de medida universal, ¿no es cierto? Es decir, se multiplicó por el 150%, pagando más que el gas que le importamos a Bolivia, y por supuesto, más que el precio internacional. Más que el precio internacional. Porque ese precio que vos decís se lo están pagando tanto a las petroleras locales como a las extranjeras. Me refiero que explotan el gas argentino. O sea, estamos pagando el gas argentino, lo mismo que pasa en el petróleo. Es decir, el petróleo a nivel internacional, el barril está a $40 aproximadamente el barril, y el precio que se le paga en la Argentina es casi el doble. El mismo criterio han utilizado en el gas. Lo que es una enormidad, porque esto desconoce absolutamente el derecho de los usuarios. Una cosa es el combustible para X fines, y otro es el gas que se necesita para cocinar, para protegerse del frío. O sea, no han contemplado absolutamente para nada lo que es toda la legislación en materia de servicios públicos, desde la Constitución para abajo, que hace una referencia muy clara a la defensa de los derechos de los usuarios del servicio. Acá esto ha sido brutalmente vulnerado por Aranguren. Por eso, desde nuestro punto de vista, esta normativa no merece retoques. Le voy a resolver a uno o a otro. Esto hay que repensarlo absolutamente en su totalidad. No tiene ningún fundamento jurídico. Es más, es violatorio de la Constitución Nacional para abajo el nivel de aumento que se ha producido. Así que me parece que en algún momento vos preguntabas por el tema de la Corte. Yo creo que la Corte va a tener que contemplar esto, sobre todo porque ya ha habido precedentes jurisprudenciales en este tema, en situaciones de mucha menor gravedad desde el punto de vista del impacto económico. Los primeros fallos en materia de recursos de amparo por el tema de las tarifas, particularmente las del gas, se dieron en el año 2009. Aquí en Córdoba, la Cámara Federal de Córdoba paró, o se declaró ilegal, el aumento de tarifa proveniente de lo que era, ¿te acordás la tarifa, digamos, vinculada al gas importado? Sí. Que había un determinado rubro. Bueno, eso fue declarado incondicional y entre los argumentos se pone que afectaba los derechos del usuario, que había serio riesgo de que hubiese corte de servicios, que era desproporcionado, siendo que era mucho menor que esto. Entonces me parece... Y muchas de esas decisiones estuvieron convalidadas por la Corte, de tal manera que la Corte ahora no creo que pueda convalidar fácilmente esta situación, a pesar de que está siendo brutalmente presionada. Salió el ministro de Justicia exigiéndole a la Corte que falle antes de la feria judicial, que sería prácticamente fallar en los próximos 10 días, en un recurso, que es este recurso del per saltum, que es un recurso excepcional, de mucha... muy dudoso desde el punto de vista constitucional, porque no, rompe con todo lo que es un proceso justo y en distintas etapas. Los juicios se inician en un juez de primera instancia, puede haber apelación en una segunda instancia y en definitiva la Corte será la que dirima la situación. Pero habrá que ver si lo hace ya con la integración del quinto miembro, de Carlos Rosenkrantz o no, pero bueno, está en manos de la Corte ahora resolverlo. O sea, hoy por hoy está en manos de muchísimos jueces federales y de cámaras federales y ahora ha llegado a la Corte, impulsada por el gobierno, presionándola fuertemente a la Corte para que legitime este tarifazo, pero reitero, yo creo que es de imposible cumplimiento. Parece que hay realmente una negación muy fuerte del Poder Ejecutivo Nacional, del gobierno de Macri, en no entender lo que es para una familia tipo que de un día para otro, con justicia o no, porque puede ser discutible si la tarifa, yo creo que las tarifas estaban bajas, pero en gran medida estaban atrasadas también porque se venían planteando todos estos amparos. Esto es lo que no dicen, hay mucha hipocresía. Hubo intentos de aumentar y fueron todos parados por la justicia. Entonces lo que hay que hacer es cumplir con lo que dice la ley, que es que haya audiencia pública, que se discutan estos temas y que en definitiva se haga una resolución que sea acorde con la ley. ¿Qué dice la ley? Que las empresas tienen que tener una retribución justa, pero que también hay que garantizar el acceso de los usuarios al servicio. No se puede tener un servicio para un sector privilegiado de la población. El acceso debe ser universal al servicio de gas. Horacio, muchísimas gracias por estar en 24 Córdoba. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y ya venimos con el cierre de este 24 Córdoba.
también especial referido al aniversario de nuestra ciudad.